Buenas. Vamos a meternos de lleno en una idea que es, potentísima, de la segunda carta a los Corintios. La pregunta es, ¿por qué se llega a describir la ley de Moisés como un ministerio de condenación? Venga, vamos a desgranar esta paradoja. Mirad, este es el versículo que lo empieza todo. El apóstol Pablo suelta una afirmación que te deja pensando, ¿eh? Llama al sistema de la ley un ministerio de condenación. Pero ojo, al mismo tiempo dice que tuvo gloria. Y claro, esto nos lleva de cabeza a una pregunta inevitable. Exacto. A ver, ¿cómo puede algo que condena tener a la vez gloria? Suena a contradicción total. Para poder entender esto tenemos que ir a la raíz, a la función original que tenía la ley. Y es el propio Pablo quien nos da la pista. Vamos a ver. La ley no se diseñó para ser una especie de escalera para llegar a la vida eterna. No. Su propósito era completamente otro. Piensa en ella como un espejo perfecto. Un espejo que te mostraba una realidad que, de otra forma, la humanidad no podría haber visto por sí misma. De hecho, es que en la misma carta, Pablo sube la apuesta y lo llama el ministerio de muerte. ¿Por qué tan contundente? Pues porque la ley, al ser perfecta, lo que hace es sacar a la luz nuestra imperfección. No se dio para salvarnos, sino para demostrarnos que necesitábamos salvación, declarando a todo el mundo culpable ante el estándar de santidad de IHW. Y esto lo deja clarísimo. La ley es como encender una luz potentísima en una habitación que lleva siglos a oscuras. La luz no crea el desorden, ¿verdad? Simplemente lo revela. Su función era esa, que nadie pudiera abrir la boca para justificarse, demostrando que por obras propias, imposible. Y aquí viene el punto clave de todo esto. Pablo nos pone delante dos tipos de gloria que son radicalmente distintas. Una que fue temporal, que se iba apagando, y otra que es eterna, y que la supera pero por muchísimo. Fijaos bien en la comparación, porque es brutal. Por un lado tenemos un código externo, frío, escrito en piedra, que lo que hace es condenar. Y por el otro un poder interno, vivo, que transforma el corazón. Uno te dice cuál es el problema, el otro es la solución. Es que esta frase lo resume a la perfección. La diferencia es abismal. La gloria del ministerio del Espíritu es superior porque no es una norma que se queda fuera, es algo que entra dentro y te cambia por completo. Pasa de ser una imposición a ser una transformación real. Vale, para que entendamos mejor este rol temporal de la ley, la carta a los Gálatas nos da una analogía que es perfecta, la del tutor o el guardián. En la cultura de aquella época, un ayo no era el maestro, Era más bien el responsable de llevar al niño hasta el maestro. Era una figura de autoridad temporal, que estaba ahí hasta que el niño se hacía mayor. Pues bien, la ley actuó exactamente así con la humanidad. Su trabajo como tutor tenía, digamos, tres partes. Primero, era como un dedo que señalaba y decía, esto es pecado. Segundo, ponía límites para que el caos no fuera a más. Y tercero, y esto es lo más importante, te hacía ver que necesitabas ayuda, que hacía falta un mediador para arreglar el problema que la ley solo podía diagnosticar. Y claro, con la llegada de la fe en Yeshua, la función del tutor se acaba. Y no porque la ley fuera mala, al contrario, sino porque su trabajo ya estaba hecho. La humanidad, por así decirlo, había llegado a la madurez, y el mediador por fin había llegado. Y todo esto nos lleva al clímax del argumento, al gran desenlace, la resolución de ese veredicto de culpable que la ley había pronunciado sobre toda la humanidad. Aquí está la tensión. La ley, a pesar de ser santa y justa, tenía un límite. Era como un médico brillante que podía diagnosticar la enfermedad del pecado con una precisión increíble, describir cada síntoma, pero no tenía el poder para curarla. Y aquí llega la solución. Lo que era imposible para la ley por culpa de nuestra propia debilidad, IHW lo hizo posible a través de su Hijo, Yeshua. Él no vino a ignorar la justicia de la ley, sino a cumplirla por nosotros. Y esta es la consecuencia directa, probablemente la proclamación más potente de toda la carta a los romanos. Para los que están en Yeshua el Mesías, el veredicto de culpable que dictaba el ministerio de condenación ha sido cancelado, borrado. Pablo resume toda esta transición con una frase súper contundente, una frase que a menudo se saca de contexto, pero que ahora, con todo esto en mente, la vamos a entender perfectamente. A ver, cuando Pablo dice «la letra mata», no se está refiriendo a que leer las Escrituras sea malo, para nada. Se refiere a intentar usar la ley como un método para ganarte el favor de IHW a base de tu propio esfuerzo. Ese camino solo lleva a la frustración, al fracaso y a la muerte espiritual. En cambio, el Espíritu produce vida, porque la justicia ya no es algo que intentas alcanzar, sino algo que recibes y vives gracias a su poder. Entonces,
Si todo esto es así, ¿por qué a tanta gente le sigue costando verlo? Pablo usa la imagen de un velo para explicarlo. El velo es una especie de ceguera espiritual que no te deja ver el verdadero propósito de la ley, que no era otra cosa que apuntar a Yeshua. Y este velo no se quita estudiando más o esforzándote más, se quita con un acto muy simple pero a la vez muy profundo. Volverse al Señor, reconocer que la respuesta es Él. Y claro, donde se quita el velo, entra el Espíritu. ¿Y el resultado? Libertad. Pero no una libertad para hacer lo que nos dé la gana, sino una libertad de la tiranía del pecado, del fracaso constante y, sobre todo, de ese ministerio de condenación. O sea que, para que nos queden las ideas claras, la ley tuvo un propósito increíble y glorioso, sí, pero fue temporal: diagnosticar el pecado. El ministerio del Espíritu tiene una gloria muy superior y permanente porque trae la cura. Y la libertad no está en olvidarse de la ley, sino en verla cumplida en Yeshua, pasando de un sistema de reglas externas a una transformación que viene de dentro. Y cerramos con esta pregunta para darle vueltas. Si la ley era un tutor temporal cuyo trabajo ya ha terminado, ¿qué sentido tiene volver a un sistema que solo podía condenar? Es una pregunta que creo vale la pena meditar. Gracias por habernos acompañado en este análisis.